Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbite y en este video vamos a hablar de un tema un poquito avanzado, algo que no se ve en prácticamente ningún otro canal o video de YouTube, y eso es los procesos multibanda. Y es que cuando hablamos de multibanda, normalmente el proceso más utilizado o el que más se menciona es la compresión multibanda. La compresión multibanda es buenísima, se pueden hacer muchas cosas con ella, pero es ni de lejos el único proceso que podemos hacer con multibanda. Podemos hacer muchas cosas más, algunos procesos que son bastante avanzados, mucho más complejos y que pueden conseguir cosas únicas en sus producciones. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Como lo mencionaba hace un momento, la compresión multibanda es muy hablada y es bastante útil. De hecho, ya tengo un video hablando sobre esto, sobre todo aquí con Maximus y los diferentes tipos de compresión, que si lo quieres ver te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, donde hablo sobre compresión upward, downward, multibanda, expansión, gate y mucho más, ¿no? Pero bueno, ok, tenemos entonces esto que es básicamente dividir un sonido en tres bandas, ok, la baja, la media, la alta, y a cada uno de ellos le voy a hacer una compresión. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer otras cosas? ¿Qué pasa si yo quiero algunos resultados o algunos procesos que sean mucho más quirúrgicos, mucho más precisos? En este video te voy a enseñar entonces unas cuantas aplicaciones avanzadas de los procesos multibanda. Pero antes de entrar a los procesos, vamos a ver cómo sería nuestro setup, cómo hacerlo para que pueda funcionar dentro de FL Studio. Para eso vamos a utilizar Patcher. Vamos a seleccionar aquí un Patcher y vamos a cargar este que se llama el Frequency Splitter. Frequency Splitter es un plugin relativamente nuevo, tiene pocos meses que lo añadieron a FL Studio 20. Si quieres ver el tutorial completito sobre esto, te voy a dejar el video también por aquí arriba a la derecha. Es muy importante que lo veas porque si no, no vas a entender precisamente cómo se hace el resto de los pasos. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es abrir un Frequency Splitter de primer plugin. Va a ser el primero de la cadena. Vamos a seleccionar aquí las salidas. Vamos a poner el Send 1, Send 2 y Send 3. Y de esta manera también dentro de Patcher le vamos a dar clic derecho y Outputs los voy a habilitar. ¿Ok? El Send 1, el 2 y el 3. Y el main output también lo vamos a dejar por si más adelante lo queremos utilizar. Y ya con eso vamos a poder tener estas. Ok, aquí si yo le paso con el cursor encima, vamos a poder ver que este es el Send 1, son los graves, Send 2, frecuencias medias, Send 3, frecuencias agudas. Y simplemente puse estos Fruity Balance para tener fácilmente acceso a poder desconectar y poner lo que a nosotros se nos antoje dentro de nuestra cadena de multibanda. Y ya al final todo se vuelve a unir a la salida. Otra cosa también importante es tener el modo de fase lineal. Y ya con esto pueden seleccionar cuál es el espectro que va a abarcar cada una de las bandas, tanto el grave y las altas, y obviamente ya lo que queda en medio serían las frecuencias medias. Y tenemos algo como esto. Yo puedo dar clic derecho y escuchar rápidamente cómo fue la división. Okay, esas son las frecuencias graves. Okay, están las frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias agudas. Muy bien, esta es nuestra preparación básica para los siguientes procesos que vamos a ver. De todas formas, si quieren descargar este pequeñito preset de la multibanda, ¿no? De procesos multibanda, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Pero bueno, ¿cuál sería lo primero que nosotros podríamos poner en este esquema multibanda? Vamos a verlo. Vamos a empezar con uno avanzado y eso sería el Frequency Shift, ¿ok? Eso significa que vamos a tomar algunas de estas frecuencias y las voy a mover por un valor fijo. Esto es muy diferente a cuando hago un intercambio de pitch, porque cuando hago un intercambio de pitch estoy moviendo para respetar una relación matemática que tiene que ver con las notas musicales. Pero cuando hago un Frequency Shift, aquí lo que voy a hacer es simplemente mover las frecuencias por un valor fijo. En este caso, por ejemplo, 200 Hz, o puedo bajarle 200 Hz, ¿no? O puedo hacerlo incluso así por 20 kHz. Es decir, yo tengo ciertas frecuencias y a cada una de ellas yo los voy a desplazar por un valor fijo de Hz. Esto puede hacer que obtenga yo efectos metálicos. Si yo hago esto directamente sobre todo mi sonido, se puede llegar a desafinar o sonar un poquito extraño. Pero si lo hago de manera multibanda, tengo mucho más control. Y si ya lo escuchamos junto con el resto de las bandas, vamos a ver que podemos obtener un efecto como medio vintage. Es decir, nosotros podemos hacer que esas frecuencias agudas estén desplazadas de cierta manera.
Podemos hacer también que haya un ligero desfase entre el canal izquierdo y el derecho únicamente en las frecuencias agudas. De esa manera podríamos obtener una especie como de estéreo. Podemos hacer ese efecto. Y esto le puede quedar bastante bien a algunos sintetizadores, le puede quedar bien a platillos. Fíjense, por ejemplo, lograr así. Tomo las frecuencias altas, las bajo, las estoy aplastando, pero únicamente en la parte de arriba. Y así, sin tener que meterle un filtro paso bajo, estoy conservando todos los armónicos, pero estoy haciendo que de cierta manera esto suene como más viejo. En este caso lo estoy aplicando a las frecuencias agudas y las demás las dejé intactas, pero podríamos hacer también valores distintos para las frecuencias medias o las bajas. Ustedes pueden hacer diferentes combinaciones. Simplemente se los voy a dejar aquí para que se puedan poner a experimentar y obtener estos efectos medio vintage. Pero vamos a ver otra aplicación multibanda. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Otra aplicación multibanda bastante útil que podemos utilizar es la de la distorsión multibanda. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora yo me quiero enfocar en las frecuencias medias. Quiero que obtenga como más carácter en las frecuencias medias. En este caso yo lo que puedo hacer es crear aquí el hueco, voy a desconectar y voy a meter un poquito de distorsión. Por ejemplo, podría utilizar el overdrive o el disruptor. No sé, podemos poner el que quieran. Para simplicidad voy a poner el overdrive. Okay, vamos a ponerlo por ahí. Voy a silenciar las otras dos bandas porque quiero que voy a desplazar un poquito esto para concentrarme en este rango de frecuencias que no tenga tan agudas. Por ejemplo ahí. Y voy a empezar a meterle distorsión a esto. Voy a ir al extremo. Voy a ajustar la ganancia. Ahí está. Y vamos a volver a escuchar lo demás. Ok, y vamos a, bueno, lo voy a dejar aquí, vamos a estar escuchando antes y después para que vean cómo, voy a ponerlo aquí detach, para que vean cómo adquiere como más pegada y sin que se note tanto la distorsión, porque solamente distorsione un rango muy en concreto de frecuencias. Ok, así suena sin la distorsión. Fíjense todo el cuerpo que le dio, toda esa definición, toda esa pegada, y no se nota del sonido distorsionado a pesar de que aquí le di bastante fuerte. Y es que si yo quisiera poner simplemente la distorsión en todo, normalmente las frecuencias agudas terminan, las graves terminan descomponiéndose, pierde todo el impacto y las agudas terminan sonando demasiado chillantes. En cambio, con este proceso, pues bueno, ahí lo pueden escuchar ustedes, ¿no? Termina sonando mucho más limpio. Con mucha más pegada. Pero bueno, esto es simplemente una de las cuantas aplicaciones. Vamos a ver otra. Otra de las aplicaciones bastante interesantes y yo creo que van a encontrar muy útiles es cuando queremos tener algún sonido que es monofónico y darle estéreo, pero que ese estéreo no nos ocasione ningún problema de cancelación de fase. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues bueno, por ejemplo tengo aquí este. Vamos a pensar que esto fuera un bajo, ¿no? Quiero hacer un bajo. Es monofónico, solamente es un diente de sierra. Ok, un diente de sierra, completamente monofónico, lo podemos ver aquí arriba. Ok, y yo le quiero dar estéreo. Si yo le quiero poner, por ejemplo, un unisono, un chorus a todo el sonido, lo que va a pasar es que la compatibilidad de estéreo, vamos a verlo aquí así. Ok, se vuelve bastante estéreo el sonido, pero si vemos aquí, la compatibilidad contra estéreo puede llegar a bajar mucho, incluso se puede llegar a volver negativa. ¿Ok? Estamos pagando un alto costo por obtener ese estéreo de esta manera. Pero si utilizamos un proceso multibanda, yo podría seleccionar un rango de frecuencias en concreto, por ejemplo, las altas o las medias. Vamos a hacer aquí entonces un hueco. Vamos a poner, para probar algunos de los plugins relativamente nuevos, el Vintage Chorus. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a escuchar. Ok, ahí está el efecto.
Es el efecto de chorus. Estábamos dándole ya algo de estéreo combinado con lo demás. Ahí está. Ok, ya le estamos dando algo de expansión estéreo, le estamos dando algo de cuerpo, pero aquí la gran ventaja es que pueden ver la compatibilidad de estéreo. No se perdió prácticamente absolutamente nada. Ok, eso es porque el proceso multibanda nos da mucho control y ya sabes que yo le hice solamente, por ejemplo, nada más a las frecuencias medias, o también lo podemos hacer incluso a las frecuencias altas. Ok, así obtengo todo el estéreo, pero también me quedo con la mayoría de la compatibilidad en mono. Si no sabes de qué te estoy hablando, de la cancelación de fase, de la correlación estéreo, te voy a dejar un video que es muy importante que lo veas, que está por aquí arriba a la derecha, porque te voy a explicar por qué. Es que a lo mejor en tus bocinas o en tus audífonos suena muy bien, suena excelente, pero cuando lo escuchas, por ejemplo, en una laptop o en un celular o en una bocina de Bluetooth, suena asqueroso. En ese video te lo explico todo a fondo. Otra de las aplicaciones bastante comunes que podemos utilizar para todos los procesos multibanda es el delay y la reverberación. ¿Cuántas veces les ha pasado que poner reverberación termina haciendo que suene más sucio, que suene todo más difuso? Pues bueno, con esta herramienta nosotros podemos ponerle reverberación únicamente a ese rango de frecuencias que nos importan, porque no todos los plugins de reverberación tienen filtros o tienen ecualizadores. Entonces, el hecho de hacerlo por envío, ok, funciona bastante, pero también hacerlo de esta manera puede funcionar muy bien. Vamos a suponer que, por ejemplo, para este loop me interesaría, por ejemplo, una reverberación únicamente para las frecuencias altas. Ok, entonces ya le puedo poner aquí yo mi plugin de reverberación. Vamos a ponerlo así en Drive para escuchar únicamente qué es lo que está generando la reverberación. Ok, ahí tenemos las reflexiones tempranas. Ya pueden hacer ustedes el ajuste que quieran de reverberación. Ahí le vamos a poner una caída y apertura estéreo. Vamos a regresar al valor de Drive. Y con todo lo demás. Ok, así que estamos consiguiendo una reverberación muy limpia de nuestro sonido sin que termine ensuciando, y aún así estamos consiguiendo algo de ese espacio que nos da la reverberación. También pueden hacer esto con el delay, ¿no? Simplemente en lugar de un reverb ponen un delay. De esta manera, si lo aplican a voces, a leads, a cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, pueden conseguir cosas más interesantes. Pero no hemos terminado, vamos a ver una cosa más. Para esta aplicación lo que vamos a hacer es tener la división multibanda y vamos a aplicar Grossbeat. Grossbeat pues les puede generar algunos efectos bastante locos, pero normalmente lo hace sobre todo el sonido. Pero nosotros podemos llegar a obtener como que otra capa de textura si utilizamos este arreglo multibanda. Vamos a ver, por ejemplo, entonces me quedo únicamente con las frecuencias agudas y en este caso lo voy a hacer en paralelo, no voy a sustituir lo que hay aquí abajo. Ok, vamos a ponerlo ahí. Ok, y estoy escuchando esto, ¿no? Pero yo lo puedo poner, entonces vamos a seleccionar alguno de los presets. No sé, tal vez alguno de estos. Ok, y solamente lo estoy aplicando sobre las frecuencias agudas. Vamos a escuchar en paralelo. Ok, y vamos a conseguir algo todavía más complejo. ¿Qué les parece? Vamos a poner un Panomatic para que ese efecto o esa capa adicional de textura nosotros lo podamos mover. Ok, vamos a ponerle aquí un Panomatic. Vamos a crear un movimiento de panorama. Vamos a ponerle cierta velocidad. Por ejemplo ahí, ¿ok? Y vamos a combinarlo con el resto de las bandas. Ok, esto sería entonces como un efecto de glitch, pero bastante controlado y solamente atacando un rango específico de frecuencias. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Todavía bastante corto, pero todavía podrían hacer una combinación de todo lo que acabamos de ver. Por ejemplo, vamos a volver a hacer aquí, ¿no? Podemos hacer que este multibanda, vamos a meterle la distorsión, como lo habíamos hecho al principio, ¿no? Queremos que haya
más más cuerpo en frecuencias graves. Podemos hacer, por ejemplo, que solamente este efecto, que es el que tiene el glitch, que solamente este tenga reverberación. No, vamos a ponerle, por ejemplo, el Fruity Reverb. Este lo voy a dejar en silencio. O sea, por ejemplo, algo así. No podría ser algo como eso. Podríamos hacer que las frecuencias graves tengan un ajuste diferente de distorsión. Podríamos hacer que las frecuencias graves, a lo mejor aquí meterle ya un compresor si es que queremos. Podríamos, vamos a ver otra forma de distorsión. No sé, vamos a poner Effector y vamos a meterle Lo-Fi únicamente a las frecuencias graves, ¿no? Y después... no sé, algo así, vamos. No sé, simplemente estoy haciendo experimentos para que ustedes vean las posibilidades que tenemos utilizando un proceso multibanda. Es mucho más avanzado que solamente la compresión. Que podemos controlar el sonido de maneras muy precisas y muy creativas. Ok, así que ahí se los dejo para que ustedes se puedan poner a experimentar. Aquí la idea era simplemente que vean que un frequency splitter es mucho más que compresión multibanda o que a lo mejor algo de ecualización, no sé, pueden hacer realmente casi que cualquier plugin que pueden aplicarle a un sonido completo, también lo pueden hacer de una manera multibanda y conseguir cosas que jamás habían imaginado antes. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Dentro de un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima.